Decía, en las sesiones pasadas o en la última sesión, jóvenes, hemos trabajado sobre algunos estilos que nos ayudan en los discursos o cómo preparar un buen discurso, ¿ya? Y recuerdo también que en la última sesión había dejado una pequeña asignación que ustedes pudieran elegir cualquiera de los estilos que hemos tocado, pudieran preparar un discurso. Termino esta clase, esta sesión, y de inmediato pasamos a la práctica. ¿De acuerdo? Necesito escuchar el discurso que ustedes han preparado, ¿ya? Y me van a indicar también qué tipo de estilo, ¿ya? ¿Qué tipo de estilo han utilizado? Y ahora mismo vamos a tocar otros estilos que también nos van a ayudar a poder realizar un buen discurso. Dice, estilos que podemos emplear en nuestros discursos. ¿Cuáles? Pero antes que eso, chicos, vamos a plantearnos como meta lo siguiente. Al finalizar esta sesión, el estudiante, jóvenes, o sea, nosotros vamos a tener que ser capaces todos de realizar discursos, pero de manera apropiada, utilizando el estilo más eficaz posible, ¿sí? Todos son eficaces en realidad si nosotros los vamos a emplear o utilizar de manera apropiada, ¿ya? Valga el término. Vamos a continuar con el tercer estilo, el estilo sublime. Recuerden ustedes que en la clase o en la sesión pasada nos habíamos quedado justo aquí, sobre el estilo sublime. El estilo sublime está conceptuado como sinónimo de belleza, ¿ya? Que tiene las siguientes características. Mira, este sinónimo de belleza, ¿ya? En realidad, jóvenes, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es eso. Si este estilo es un estilo en el cual yo como persona que voy a preparar mi discurso voy a tomar en cuenta la belleza en su contenido, pues de hecho definitivamente va a tener que tener ciertas pautas a seguir o ciertos procesos a seguir. ¿Verdad? Entonces vamos a ver cuáles son esas características que nos dan a conocer a nosotros que posee belleza nuestro discurso. Primero, expresa grandes pensamientos y sentimientos elevados. Esta es una de las características, ¿ya? Este discurso, de hecho, va a ser como quien dice un discurso de alta categoría. ¿Por qué? Porque va a ser expresado con pensamientos y sentimientos elevados. ¿Qué quiere decir? Utilizará definitivamente términos muy extravagantes, términos específicos, apropiados, ¿sí? Un ejemplo, en el campo de la medicina, jóvenes, por ejemplo, se utilizan términos técnicos, ¿verdad? Lo cual estos términos técnicos no van a poder ser utilizados en cualquier ámbito, en cualquier discurso o en cualquier ocasión, sino en una determinada situación u ocasión, ¿verdad? Vamos, lo otro, utiliza giros enérgicos, vehementes y magníficos. Entonces, como el discursante está hablando sobre un tema de alta categoría o sobre un tema clasificado, seleccionado, con pensamientos y sentimientos elevados, va a utilizar definitivamente algún giro enérgico y vehemente y magnífico. ¿Qué quiere decir esto? En términos más simples, nos quiere decir que va a utilizar términos técnicos, directos, por decirlo así. Un médico, de hecho, va a estar hablando, de repente va a estar explicando alguna enfermedad que pueda estar relacionado con el cerebro. De repente va a utilizar términos como el aneurisma, va a estar utilizando algunos términos que prácticamente no todas las personas vamos a entender, ¿no? Al poder, cuando nosotros vamos a estar escuchando, no vamos a poder entender con facilidad los términos que va a utilizar a menos que seamos médicos, ¿no? Entonces,
En este caso, nosotros vamos a tener que, no sé, recurrir a algún diccionario, ¿no? De repente, como ejemplo ponía, ¿no? Va a utilizar como discurso sublime un médico, dirigido a todas las personas que, por decirlo así, estén estudiando medicina o a sus colegas. Entonces, utilizar un giro enérgico, vehemente y magnífico va a tener que ser aplicado específicamente utilizando términos de esa rama, de ese área. No sé, imagínense que un hombre o que un médico, este discursante, esté hablando sobre la demencia o de repente alguna enfermedad del cerebro o el Alzheimer, o puede estar utilizando o hablando de la epilepsia o la neurodegenerativas, algunos otros términos que de repente nosotros no muy bien conocemos, ¿verdad? No sé, imagínense que esté hablando de la encefalitis. ¿Alguien tiene conocimiento sobre la encefalitis? No sé, de repente, ¿no? A menos que de repente sepamos de manera básica o someramente. Entonces, y muchas otras que de repente requieran de solamente de conocimiento de ese campo, de ese área, ¿sí? Ahora, tiene también otra característica, el cual está busca despertar fuertes pasiones y celebrar acciones extraordinarias. Entonces, este discursante, vamos a seguir tomando como ejemplo al médico ya, este médico va a querer pues despertar el interés en sus estudiantes que van a ser otros médicos, ¿no? O va a querer de repente dar a conocer sus conocimientos de manera más acertada. Si está hablando del cerebro, tendrá que hablar de repente sobre las partes del cerebro, ¿no? Las cuales, si están hablando de las enfermedades del cerebro, tendrán que hablar cuáles son esas enfermedades cerebrales más comunes o las enfermedades más comunes, que, cómo se pueden prevenir, las enfermedades metabólicas, los traumatismos, las enfermedades que puedan ser ocasionadas de repente golpes o los tumores, las neoplásicas, etcétera, ¿no? Muchas otras que van a tener que buscar. Y de hecho, si menciona estas cosas, los oyentes van a empezar a querer saber más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el médico está tocando puntos específicos, así que va a querer saber más. ¿Qué más? A ver, yo quiero saber más. Entonces, eso es lo que necesita realizar un buen discursante. Busca despertar fuertes pasiones y celebrar acciones extraordinarias y hacer el mismo discurso o aún mejor todavía. Otro, no está presente en todo el discurso, basta que sobresalga en una parte. Mire, si de repente el discursante lo que quiere hacer es que su discurso no solo sea con un tema muy interesante, muy atractivo, uno que llame la atención, sino que quiere también que la gente o el público o el oyente o el auditorium pueda participar. Así que, ¿qué va a hacer? Va a empezar a trabajar con ellos, ¿no? De manera dinámica, activa. Entonces, en esa parte, no todo el tiempo el discursante va a estar hablando, sino va a ser partícipe al auditorio o a la gente que está escuchando o está pues participando en ello, ¿no? Todas estas características, jóvenes, todas estas características van a resaltar ciertas cualidades, ¿ya? Todas estas características en conjunto, ¿ya? Entonces, ¿qué cualidades despertarán o resaltarán? ¿Cuáles son esas cualidades que resaltan estas características? Por ejemplo, una de ellas, una de las cualidades va a ser la energía. Esta cualidad, jóvenes, es la exteriorización de los sentimientos del orador, pues depende de la manera de concebir y sentir de este. Las figuras que contribuyen a la energía son la repetición y la disyunción. ¿Qué quiere decir esto? Miren, imagínense un discursante apático, desganado, con una voz un poco suave, baja, que va de repente a contagiar
en lugar de poder de repente despertar el interés en los oyentes, va a contagiar con, no sé, con la apatía o con van a estar todos desganados, hasta con sueño. Y que no va a despertar en lo más mínimo el interés que pueda existir o que quieran demostrar nuestro auditorio, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que también tomar en cuenta, ya, estas cualidades. La energía. Energía quiere decir los sentimientos del orador, pero estos sentimientos hay que exteriorizar, o sea, aflorar, que se note el buen ánimo, ¿no? El buen ánimo y de hecho la energía que nos permite también hacer la repetición de algunas frases claves para que el auditorium pues pueda entender de mejor manera el tema que estamos tratando. ¿No? Entonces, y la disyunción. La disyunción, chicos, quiere decir que nosotros al momento de poder repetir ciertas frases o palabras, tiene que ser acorde, tiene que ser coherente con todo lo que estoy hablando. No vaya a ser de que en este momento yo esté hablando sobre los estilos para un buen orador, los estilos que debe emplear un orador, y de un momento a otro me ponga a hablar, por decirlo así, de cocina y me olvidé de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces aquí ya se rompe el tema principal de la cual estoy hablando, ¿verdad? Vamos ahora con otra cualidad, el cual es la vehemencia. ¿Qué es la vehemencia, jóvenes? La vehemencia nace de la sensibilidad. El discurso se expresa con ímpetu, las ideas fluyen en sucesión rápida. Entonces, mira lo que dice, el discurso se expresa con ímpetu. Entonces, cuando tú des a conocer un tema, tienes que estar completamente seguro o segura de lo que estás diciendo, ¿sí? Eso es lo que en realidad quiere decir. Y es más, cuando usted domina el tema, no va a ser necesario incluso de poder leer y quedarte ahí, sino vas a poder explicar con tus propias palabras. No solo eso, vas a poder hacer comparaciones con la realidad, con tu entorno, ¿no? Literalmente, ¿qué significa vehemencia? O de acuerdo a la RAE, ¿qué significa vehemencia? Vehemencia quiere decir exhortar, ya exhortar sobre todo. Este es un término en el cual podemos aplicar en diferentes contextos, de hecho, ¿no? Entonces, exhortar. ¿Qué significa exhortar? Exhortar es como llamar la atención, ¿no? Sorprender, impactar. A eso se le dice vehemencia. Y esto nace, dice, de la sensibilidad. O sea, yo voy a observar con qué tipo de público voy a trabajar. Entonces, ahí es donde tengo que darle. Sí, voy a exhortarles, voy a llamarles la atención, voy a sorprenderles, voy a impactarles con estos recursos. ¿Sí? Entonces, pero sin dejar de lado, ¿ya? No vayamos a confundir, jóvenes. Una cosa es que yo quiera sorprender, impactar con mi discurso y otra cosa es que yo de repente pueda llamar la atención, pero con aspectos negativos, como de repente la alteración, de repente empiece a exaltarme. Esas situaciones también llaman la atención, pero en este caso la vehemencia lo estamos tomando en cuenta como que nace de la sensibilidad, ¿sí? Un discurso que exprese sobre todo con naturalidad el tema, ¿ya? Que exprese con naturalidad el tema, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de lo que es la vehemencia? ¿No? Entonces, que usted simplemente domine el tema y pueda dar su discurso, dar a conocer el tema de manera eficaz, ¿ya? Lo otro, magnificencia. ¿Qué significa magnificencia? Vamos a marcar. Corresponde ya la pompa, el adorno de las frases. No sé, puedas utilizar palabras extravagantes, palabras en que tú puedas como sorprender a tus oyentes con esos términos que vas a lucirte al momento de discursar y todos puedan como escuchar, wow, qué discursante, cómo quisiera ser como él o ella, ¿no? Entonces, de esa manera también estás utilizando la vehemencia y no solo la vehemencia, la energía. Entonces, magnificas tu discurso con algunas palabras
un poquito más elevadas, ¿no? Elevadas, quiere decir términos más técnicos, palabras más claves, ¿no? Clave sobre, todo tiene que estar al margen del tema del cual estamos hablando o del cual estamos tratando y que nuestro auditorium pues pueda quedarse satisfecho sobre todo, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Aquí te muestro un ejemplito y vamos a observar, chicos, qué tipo de estilo está utilizando. Recuerden los estilos que hemos trabajado. Dice, veamos estos dos ejemplos del empleo de este estilo, ¿ok? Mire, los cielos que se cubrieron de luto resplandecieron viéndole salir del sepulcro vencedor. Descendió el noble triunfador a los infiernos, vestido de claridad y fortaleza. Luego aquella eternal noche resplandeció y el estruendo de los que lamentaban cesó y toda aquella cruel tierra de atormentadores tembló con la bajada del Salvador. ¡Ey! ¿Qué estilo está utilizando aquí el escritor, el discursante en este caso, ¿no? ¿Qué estilo está utilizando? De hecho, el estilo sublime. Pero miren, ¿con qué parte o con qué líneas podemos decir se nota claramente la energía, se nota claramente la vehemencia y la magnificencia? ¿Con cuál? Miren, nuevamente chicos, los cielos que se cubrieron de luto resplandecieron viéndole salir del sepulcro vencedor. Descendió el noble triunfador de los infiernos, vestido de claridad y fortaleza. Luego aquella eternal noche resplandeció y el estruendo de los que lamentaban cesó y toda aquella cruel tierra de atormentadores tembló con la bajada del Salvador. Entonces, de repente aquí utilizamos o estamos leyendo palabras ya que nos está haciendo referencia prácticamente sobre la vehemencia, la magnificencia. La magnificencia, claramente. ¿Qué palabras, qué términos? Por ejemplo, resplandecieron. Otro, sepulcro. No todo el mundo utiliza ese término. Otro, podríamos marcar también el término de resplandeció, nuevamente, ¿no? Acá está. Estruendo, ¿no? Estruendo. ¿Qué más? Atormentadores, tembló con la bajada del Salvador, ¿no? Entonces, chicos, se nota claramente que se ha utilizado bastante un estilo sublime, ¿no? El estilo sublime, elegante, un estilo en la cual expresa grandes pensamientos y sentimientos elevados. ¿Utiliza giros enérgicos? Sí. Existe mucha energía en esas expresiones. ¿Busca despertar fuertes pasiones? Sí. También despierta el interés en el lector, en este caso, ¿no? No está presente en todo el discurso, no está presente en todo el discurso, basta que sobresalga en una parte, exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en todo este discurso, ¿de quién se está hablando, por ejemplo? Habla de un personaje importante, del Salvador, y lo cual no se menciona en muchas partes del texto, solamente en una parte, pero ya todas las palabras que le acompañan, de hecho, está hablando de él, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta, el estilo sublime es algo elegante, sin tratar de repetir una y otra vez de quién o de qué estamos hablando, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces lo que vamos a hacer ahora es esto. Aquí ya te dejo otro texto, pero un poquito más grandecito, ya, de acuerdo al nivel. En esta parte todos nosotros vamos a leer. Este es un discurso hecho por Manuel González Prada, ¿ya? Hemos sacado un pedacito de la obra bien famosa, Páginas Libres, ¿ya? Disculpen aquí, páginas, jóvenes, está mal escrito. Eso ya decía un error de taquigrafía que se nos fue la tecla, ¿ya? Entonces, esto de acá, por favor, ¿sí? Van a tomar en cuenta esto, ¿ya? Entonces, decía, este es un pedacito, ya, un pedacito de la obra de González Prada,
de la obra Páginas Libres. Este es un discurso que se hizo en el Politeama, ¿sí? En 1888. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a leer atentamente este discurso. Luego de poder leer atentamente, chicos, vamos a ver qué estilo ha utilizado el autor González Prada. Si ustedes jóvenes recurren a la misma obra, a la misma fuente, ya Páginas Libres, van a encontrar supuestamente barbarismos en el texto. ¿Ya? ¿A qué se refieren los barbarismos? En el campo de la gramática, jóvenes, barbarismos se les dice cuando incurrimos en faltas ortográficas o en la construcción de palabras o acentuaciones. Por ejemplo, aquí en el texto vamos a encontrar un montón, pero eso es como quien dice, el escritor mismo ha hecho eso de manera intencional. Ustedes se van a dar cuenta, vayan a la misma fuente de Páginas Libres y van a encontrar eso. ¿Ya? Entonces, esto es utilizado por el escritor de manera intencional. Por ejemplo, en lugar de utilizar la I griega, aquí se utiliza todo el tiempo la I latina, ¿no? Como una conjunción, ¿verdad? Pero esta conjunción en realidad debería de ser actualmente como con la I latina. Ahora, el uso de la G y el uso de la J, van a encontrar también eso. Es por eso que aquí también hemos observado ello, ¿no? Bien, entonces lo que ahora, aparte de eso, les quería aclarar eso entre paréntesis, ¿ya? Entre paréntesis para que ya tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Tomen en cuenta, ¿sí? Ya, vamos a leer atentamente, chicos, este fragmento de la obra de Páginas Libres de González Prada. Luego, al final, vamos a ver qué estilo ha empleado el escritor, qué estilo está empleando, ¿sí? Entonces, recuerden, chicos, cuántos estilos hemos trabajado en la clase pasada. ¿Sí recordamos? ¿Sí recordamos, chicos? Espero que sí recuerden. Bien, jóvenes. Entonces, si es que no, díganme, por favor, con confianza para poder hablar o recordarles sobre todo. Bien, voy a recordarles. El primer estilo, recuerden que era el estilo sencillo. El segundo estilo era el estilo templado. Sí te acordaste ya, ¿verdad? Y el tercer estilo, como estamos viendo, es el este sublime, ¿vale? Entonces, vamos chicos, vamos a empezar a trabajar ello, ¿ya? Voy a mostrarles este párrafo. Vamos a leer, voy a pedirles a participar. Primero un voluntario, una voluntaria, por favor. A ver, para que puedan leer, chicos, por favor, participen. Creo que no está nadie. Se fueron todos.